ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Una presentación de Sodimac, más socios que nunca. Enter Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor. Daniel, ¿qué consejos prácticos le dirías a una familia para que no sea víctima de un ciberataque o un fraude digital? Yo creo que hay varias cosas que las familias pueden hacer. Primero, diferenciar por edad. No todos los niños ni adolescentes tienen que tener un teléfono. Mientras más tarde se tome esa decisión, mejor. Segundo, establecer mecanismos de control parental, de manera tal de que los padres siempre sepan a qué aplicación acceden su hijo, cuál es la utilización que hacen. Y como familia, como grupo, hay dos consejos que son muy importantes. Uno, las contraseñas. Son la puerta de entrada a demasiados aspectos de nuestra vida privada, a mucha parte de nuestra información personal. Cuando tener una buena contraseña es algo crítico. Y no compartirla con nadie. No compartirla ni siquiera con los amigos más cercanos, ni siquiera con los amigos más íntimos. Y para cosas más delicadas como el correo electrónico, ciertas aplicaciones que utilizamos cotidianamente, activar el doble factor de autenticación, que es esta contraseña adicional que te pide, que puede ser un SMS, un dato de una aplicación que uno instala en el teléfono. Porque con esas dos medidas, una buena contraseña y además un doble factor de autenticación, se puede reducir el riesgo hasta en un 80%. ¿Qué nos puede pasar si no lo hacemos? Perder control de nuestra vida digital. ¿Y eso qué implica? Por ejemplo, que accedan a tu Instagram, que accedan a tu WhatsApp, que accedan a tus fotos, a tus historias íntimas, que accedan a mucha información. Lo que nosotros no tenemos que olvidar es que hoy día toda nuestra vida digital, incluyendo la íntima, ocurre en un espacio digital, ocurre en un teléfono. El teléfono probablemente es el espacio más importante de vida privada de las personas hoy día. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en las conversaciones íntimas que ha tenido con amigos, con la pareja, o las fotografías. Antes la fotografía era un bien escaso, hoy día es un bien extremadamente masivo y por lo mismo se ha ido extendiendo su uso a múltiples ámbitos de la vida. Si uno piensa en todas las cosas que tiene guardadas en el teléfono, perder control de la vida digital puede ser catastrófico. Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Tecnociencia, el podcast en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales de ADN. Y hoy día tenemos a un tremendo invitado para hablar de ciberseguridad, de la protección de nuestros datos personales, Daniel Álvarez. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias, Andrés. Además que Daniel fue el primer director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la ANSI, además es académico de la Universidad de Chile y consultor internacional en ciberseguridad. Así es. Daniel, ¿quiénes están detrás de estas plataformas digitales? Porque no vemos a esas personas que muchas veces acceden a nuestros datos y que también los pueden vulnerar. Mira, hoy día a nivel mundial hay distintos tipos de ciberatacantes o ciberdelincuentes. Primero tenemos las organizaciones criminales que buscan rentabilizar como un negocio más. Y ahí tenemos todos los ataques de ransomware que buscan primero ingresar a una institución, conseguir información y después venderla. Y es una línea muy directa, es como una operación transaccional para obtener un lucro. Y esas son organizaciones internacionales. La mayoría son organizaciones que operan a nivel mundial, que tienen agentes locales y que atacan más bien a instituciones. Ese es como el primer gran grupo. Luego están todos los atacantes más de índole política, algunos estados-nación que ocupan los ataques cibernéticos para dañar las capacidades de otros, y algo que hemos visto en los últimos conflictos armados, la invasión de Rusia a Ucrania, la ocupación por parte de Israel de Gaza. Hay un montón de espacios donde las tecnologías se utilizan también desde una dimensión política. Y crimen ordinario. De la misma manera que antes teníamos los típicos engaños para la estafa menor, hoy día todas esas estafas, fraudes se han ido al mundo digital y tenemos un montón de casos donde a las personas las llaman para pedirle su contraseña, para confirmar una transferencia bancaria, un beneficio social, y todas esas cuestiones no son más que fraude o estafas de pequeño monto, pero cuando uno lo mira en el acumulado, en la cantidad de eventos que están sucediendo en el año, parece ser que está siendo una actividad delictual bastante lucrativa. ¿Por qué a pesar de toda la información que se le entrega a la ciudadanía respecto al cuidado que debe tener para evitar los riesgos de estafas, ¿no?, de ataques cibernéticos, siguen ocurriendo constantemente? Mira, yo creo que estamos en un momento de evolución bien interesante, porque cuando uno piensa en la historia de Chile en los últimos 30 años, nosotros fuimos lanzados a las tecnologías digitales sin educación. Y cuando sucede eso, el problema está en que
no tienes las herramientas necesarias para identificar el riesgo asociado a esa tecnología. Y lo voy a poner en ejemplos concretos. Yo nací en los 70, en los 80 tuvimos una pandemia de cólera, hubo una campaña pública masiva para enseñarnos a lavarnos las manos antes y después de ir al baño, antes de comer, tomar un alimento. Hoy día lo que nosotros nos toca hacer, y una parte importante de los esfuerzos que se están haciendo en el mundo público y en el mundo privado, es recuperar esas campañas de higiene digital. A finales de los 80 también teníamos el tema de los accidentes de tránsito, los atropellos, cuando el auto se empezó a masificar. ¿En qué se tradujo esto? Campañas con brigadas escolares que le enseñaban a los niños, niñas y adolescentes a cruzar la calle en la esquina, en los pasos habilitados, no cruzar a mitad de la cuadra. Y hoy día el desafío que tenemos como país es incorporar de la manera más masiva posible campañas de higiene digital. La contraseña, el doble factor de autenticación, nunca compartir información personal o limitarlo al máximo, saber, y este es un dato que siempre ha sido súper útil, pero cuesta entregarlo o masificarlo. Si alguien le llama para pedirle un código o una contraseña, siempre es estafa. Siempre. Nunca un banco, nunca una institución financiera, nunca una organización seria lo va a llamar para pedirle un dato privado. Nunca. Cuando si a ustedes lo llaman del banco, a ustedes lo llaman de la AFP, a ustedes lo llaman del CESFAM o de cualquier organización y le piden su usuario, su contraseña o un PIN, eso es una estafa, en todos los casos. Y además, cuando te llegan correos, te llegan mensajes de texto, te llegan mensajes de WhatsApp, que también la gente cae ahí porque son muy parecidos a los originales de las instituciones. ¿Cómo lo diferenciamos? Claro, hoy día hay que asumir como una conducta de confianza cero. Yo creo que eso es súper importante para la ciudadanía. Las instituciones no te piden datos. Las instituciones no te contactan por su cuenta. Y si te contactan por su cuenta es para algo muy puntual y nunca te van a pedir usuario y contraseña. Y efectivamente hoy día, como además hemos tenido muchas brechas de datos a lo largo de la historia y también somos buenos para entregar nuestra información. Hasta hace no mucho entregábamos el RUT para obtener un descuento en la farmacia. Yo ya no lo doy. Yo nunca lo di. Nada. Yo era el personaje raro que siempre decía que no. Pero señor, va a tener un descuento. No me importa. Porque uno entendía que al final el producto ahí eran los datos personales. Como eso está masificado, claro, el ataque es más sofisticado. Si yo tengo una base de datos con tu nombre, con tu root, con tu dirección, hoy día le puedo pedir a una IA que arme un phishing dirigido a ti específicamente. Y claro, tú lo lees, lo ves y dices, oye, esto es cierto, esto es real. Porque te conoce. Claro, tienen algo de información que te permite ganarse tu confianza. Por lo tanto, la lección que tenemos que aprender en esto es no confiar en los contactos vía redes que no sean solicitados por ti. Ahora si hablamos, por ejemplo, de las redes sociales, también de los videojuegos, y si hablamos de ciberseguridad, estos atacantes, que muchas veces son depredadores sexuales, sobre todo a niños y adolescentes, también se esconden en este mundo digital. ¿Cómo podemos tener cuidado y sobre todo para proteger a nuestros hijos e hijas? Yo creo que esa es una de las discusiones más relevantes en este minuto, porque hemos visto que con el uso masivo de tecnologías digitales, niños, niñas y adolescentes están accediendo a contenidos, a dispositivos, sin mucho control parental. Y tenemos la ilusión de que tenemos control parental. Sí. Pensamos que, como nosotros hemos ocupado intensivamente tecnologías, sabemos cómo las cosas son. Pero hay mucha evidencia de ciertas plataformas de videojuegos que tienen canales secretos, que tienen canales privados, o prácticas, cuando todos alguna vez intentamos esconderle algo a nuestros papás, en el mundo analógico, en el mundo digital. Hay prácticas, por ejemplo, de que niños y adolescentes tienen cuentas de Instagram, ¿ya? Y los papás se las supervisan y ejercen cierto control. Lo que no saben es que tienen una cuenta de Instagram abierta, vía web, donde todos comparten la contraseña, donde no se publica nada y todo queda en borrador. Y ahí suceden cosas. Y lecciones básicas. Esta lección que nosotros teníamos antes de no hablar con desconocidos. No hablar con desconocidos en el mundo digital es crítico. Y enseñarle a niños, niñas y adolescentes que es más crítico ahí porque tú no sabes quién está al otro lado. Y hay harta evidencia, especialmente respecto a las plataformas que son más masivas respecto a los niños, Roblox o plataformas similares, de que el riesgo de interactuar en esas plataformas es mayor precisamente porque, como son espacios sin control o con un control menor, hay mayor oportunidad para que atacantes, para personas que buscan afectar integridad de niños, niñas y adolescentes, puedan desplegarse sin control.
Pero ¿sabes lo que pasa? Es una tremenda discusión lo que tú dices, el acceso a Roblox, ¿no? Y que los niños están jugando eso, muchos en línea, y los padres y madres los dejan porque también hay una presión del mismo ecosistema escolar o de los amigos que si él está, yo también quiero estar, pero no se entiende cuál es el peligro que existe ahí. ¿Quiénes son estas personas que quieren atacar? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cómo también nosotros podemos ahí hacer algo? Yo creo que ahí necesitamos una especie de consenso social nuevo. O sea, yo tengo una hija de 10 años que no tiene acceso a estas cosas. El mío de 8 tampoco. Y no va a tener durante una buena cantidad de años. Y claro, esto implica exclusión. Pero cuando tú le explicas a un niño la razón por la cual no va a participar de eso y también lo involucras en la decisión de que esto es una forma de autocuidado. Y es parte de la responsabilidad de los padres cuidar a los niños. Especialmente a esa edad. Porque el niño o niña no tiene la capacidad para advertir el riesgo por una disposición biológica. Le gusta, le va a parecer atractivo, alguien le va a hablar, va a ganar su atención. Y hoy día es responsabilidad de los adultos restringir al máximo la posibilidad de acceder. Y si llegan a acceder, evitar aquellas plataformas donde hay evidencia de que los atacantes están escondidos detrás. Roblox es una plataforma que debiera estar prohibida para menores de 14 años, sin duda alguna. Sobre 14 años con un control parental más activo. Pero ahí volvemos a la ilusión del control. Uno puede pensar que puede controlar la actividad de un niño o niña adolescente en internet o en una aplicación, pero no va a estar todo el rato al lado de él. Porque también nosotros estamos pegados en el teléfono en nuestra vida digital. Entonces yo ahí sí creo que necesitamos un nuevo consenso social respecto a ser honestos respecto a los riesgos. Nosotros tuvimos en Chile un caso de secuestro de una menor de edad que la contactaron por Roblox. Y es grave, es crítico. Y yo sospecho que los padres y madres no saben mucho esto. No. Y no hay una apreciación del riesgo y entendemos que es una diversión, entendemos que es una distracción, pero yo no dejo a mi hijo jugar con fósforos. Es lo mismo cuando tú le pasas el teléfono a un niño o un adolescente para que acceda a YouTube y puede ir directamente ahora vulnerando ciertos códigos y entrar a ver pornografía. Claro. Y eso es un trauma que le va a quedar de por vida. Así es, yo creo que ahí la responsabilidad mayor es de los padres y madres, sin duda alguna, porque ya sabemos que las plataformas tienen incentivos para capturar la atención. O sea, hay varios casos en Estados Unidos que han sido judicializados donde YouTube ha sido condenado por la forma en que filtra los contenidos para niños, niñas y adolescentes y la exposición casual a contenidos que no debieran haber sido accedidos. En mi caso particular, por ejemplo, yo trabajo en ciberseguridad hace muchos años, mi hija no tiene acceso a YouTube, no tiene posibilidad por una razón de seguridad y también porque es una niña. Exactamente. Y hay que cuidar a lo que está expuesta. O sea, yo no voy a llevar a una niña a las 12 de la noche a una discoteca. ¿Por qué tiene que ver un video sobre lo que sucede en una discoteca a las 12 de la noche? Oye, esa es una tremenda discusión digital que yo me la hago como mamá y es, le permito a mi hijo de 8 años, por ejemplo, conocer cómo funciona WhatsApp, dejarlo que entre a Google a buscar información o en YouTube, o mejor postergo, ¿no? Esa madurez digital para cuando sea un poco más grande y sí va a tener una diferencia quizás con sus compañeros. ¿Qué harías tú? O sea, yo lo estoy haciendo en el día a día. Esto es un acuerdo familiar. Nuestra hija no accede a dispositivos, solo tiene un computador porque le gusta dibujar, le gusta hacer cosas en el computador, pero si va a abrir un navegador tiene que hacerlo al lado mío. Tiene que hacerlo al lado de su mamá. Nos pregunta qué cosas puede buscar. Nos dice, oye, necesito... Y es parte de la conversación. No, la regla no es la prohibición completa. Es restringir al máximo. Mientras más chicos no tengan acceso, mejor. Mientras más uno pueda postergar la entrada, pero igual hay que ir preparándonos en el camino, porque lo que no te puede pasar es que tengan una prohibición total y a los 12, 14 años se desmadren como con el acceso libre. No, esto es gradual. En la psicología, la autonomía progresiva de los niños ha demostrado que son capaces de desarrollar juicio, son capaces de desarrollar criterio, paso a paso, momento a momento. Hoy día mi hija busca en Google, pero si está sentada al lado mío. Importante eso. Daniel, tú como experto en ciberseguridad, ¿qué te parece que exista un proyecto de ley que busca regular el acceso a redes sociales a menores de 14 años y 16 años, que son estos proyectos que están en la Cámara de Diputados y Diputadas y también en el Senado? ¿Crees que puede ser beneficioso? ¿Crees que hay que restringir el acceso, sobre todo por todo lo que hemos visto que hay en ese mundo digital?
Sí, yo creo que en general el acceso a tecnología y particularmente el acceso a redes no debiera ser nunca antes de los 14 años. ¿Por ¿ya? qué? Porque hay un estudio bien reciente que demuestra que el desarrollo de la capacidad cognitiva entró en un deterioro muy importante cuando entraron las tecnologías digitales a la educación. Estamos más tontos, dicen. Estamos más tontos, sí. Somos la generación actual, es la generación que detuvo la curva de crecimiento del desarrollo cognitivo. Y hay un estudio muy serio, de muy largo aliento, que llevan estudiando esto en muchos estados de Estados Unidos y fueron diferenciando aquellos estados que por diversas razones retrasaron la decisión, en muchos casos económica, los estados más pobres, que no tenían plata para comprarle dispositivos, para meter dispositivos en aula. Respecto a aquellos estados donde esto fue muy rápido, muy pronto, porque tenían los recursos necesarios. Hay otros factores de por medio, pero el que importa en esto es que hay una correlación directa entre la presencia de dispositivos en el proceso educativo y el desarrollo cognitivo. Si tenemos ese dato duro hoy día, porque es un dato irrefutable, hoy día hay evidencia concreta que en un estudio de largo plazo demostró que perdemos capacidad cognitiva por el uso de tecnologías digitales, ¿ya? Imagínate todos los estudios que se están haciendo respecto al impacto en ciertos procesos cognitivos de las personas por la atención mínima que requiere ver un video en TikTok, ver un video en Instagram. Por lo tanto, si niños, niñas y adolescentes que están en un proceso formativo de su cerebro, de la forma en que comprenden el mundo, de la forma en que adquieren conocimiento, de la forma en que identifican riesgos, el control sobre el acceso a esos dispositivos debiera ser tal que se prohíba o se restrinja al máximo el acceso a dispositivos, al menos hasta los 14 años, y la prohibición total de acceso a redes sociales, al menos hasta los 14 años. Porque ahí, a los 14 años, uno ya, como te decía antes... Tiene más criterio. Tiene más criterio y además uno puede hacer, porque la prohibición por sí sola tampoco es útil. Lo que toca hacer es que a los padres y madres, a la comunidad escolar, al sistema educacional formal, le toca empezar a incorporar la dimensión del riesgo por el uso de tecnología desde la forma más temprana posible, de la forma más transversal posible. Nosotros llevamos años trabajando por la inclusión de contenidos digitales o de tecnologías digitales en las mallas curriculares de la enseñanza básica y en la enseñanza media, y tenemos un proceso de transformación digital súper fuerte. Y una de las cosas que a mí me tocó hacer en la Agencia Nacional de Ciberseguridad, en este tema, porque es un tema que me gusta y me interesa especialmente y me preocupa especialmente, es que abrimos una conversación con el Ministerio de Educación para que los contenidos de tercero básico en adelante de tecnologías incorporen cápsulas o un contenido mínimo sobre ciberseguridad, riesgo y sobre protección de datos personales. Si nosotros somos capaces de mezclar instrumentos, por una parte, la regla que impida, que prohíba que menores de 14 años ingresen a redes sociales, que restrinja la forma en que se utilizan los dispositivos bajo ese umbral de edad, pero lo acompañamos con educación, con concientización, con este nuevo pacto social que te decía antes, puede ser que estemos en una mejor posición para hacernos cargo no solo del desarrollo de las personas desde el punto de vista digital, sino respecto a los riesgos que implica el uso, que al final del día terminan en hackeo, en acceso no autorizado a datos, a divulgación de datos personales. En el fondo tienen un correlato directo respecto al fenómeno de la ciberseguridad que estamos viendo. Si pudiéramos resumir cuáles son los principales peligros que existen en este mundo digital, que son invisibles, ¿no? Sobre todo para quienes son más vulnerables, que son los niños y los adolescentes. ¿Cuáles serían? Yo creo que primero, desde el punto de vista ya más individual, la exposición a tecnología per se, sin control, sin educación, cambia la forma en que las personas comprenden el mundo. Pero desde el punto de vista de la seguridad, como no tenemos demasiado control sobre el uso de la herramienta, no sabemos también cómo se utilizan mucho los datos, esa exposición te expone a fraudes, te expone a estafa, te expone a delitos de pornografía infantil. Expone la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, te expone a todo tipo de conductas lesivas que en el mundo analógico sabemos cómo gestionarlas, pero no tenemos ese conocimiento respecto al mundo digital o no es tan masivo. A mí me llama la atención la maldad que hay en estas personas que se esconden en el mundo digital. ¿Hay alguna razón de por qué buscan hacer daño, sobre todo a los niños, a los adolescentes, o también robarle a los adultos mayores, por ejemplo?
A ver, yo creo que esto es más criminológico, Sí. pero pederasta hemos tenido siempre. Abuso sexual hemos tenido siempre. Lo que brindaron las plataformas es el anonimato suficiente para intentar cometer ese tipo de delitos, que son de los más graves que hay en la sociedad, de la manera más anónima y eventualmente impune. Y lamentablemente colaboramos mucho con eso. Cuando le entregamos un teléfono o un dispositivo conectado a Internet a alguien de 10 años, 12 años, que no tiene el criterio suficiente para determinar cuál es la conducta de riesgo, lo que estamos haciendo es que estamos facilitando que ese tipo de delincuentes que cometen ese tipo de delito se le haga el trabajo más fácil. ¿Funciona la justicia para penalizar los delitos de ciberseguridad? En general, yo te haría una distinción. Todo lo que tiene que ver con pornografía infantil o con abuso de menores o ese tipo de delitos, sí. Chile tiene una experiencia de más de 30 años, formamos parte de todas las redes de investigación criminal sobre este tipo de delitos. Cada tanto hay operativos en los cuales se detienen a pederastas que participaban en foros. Eso funciona relativamente bien. Pero estamos todavía desarrollando capacidades en otros ámbitos. Por ejemplo, todos los fraudes donde están involucrados criptomonedas. Estamos recién desarrollando esas capacidades. Todavía tenemos problemas con la investigación de los delitos de fraude electrónico, los fraudes bancarios, porque creció mucho en volumen. Sí. Tenemos una ley que regula una parte de los efectos, pero la parte de la dimensión criminal todavía no logra avanzar tanto. Hay información respecto a qué tipo de organizaciones criminales son. Eso es crimen organizado, es una pata del crimen organizado. Por lo tanto, tenemos mejores capacidades en algunos ámbitos y en otros estamos todavía desarrollándolas. Daniel, en este año va a empezar a regir la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Y que además obliga a las empresas a un trato muy especial de los datos que entregamos nosotros las personas. Y nosotros como usuarios también tenemos muchos derechos, ¿no? De que no se usen de mala manera, de que se borren si así nosotros lo requerimos. ¿Qué va a implicar esto? Igual el cambio que va a ocurrir en diciembre, queda muy poco, es un giro bastante radical en función a cuál ha sido nuestra historia en datos. Cuando te comentaba antes este tema de cuando dábamos el RUT en la farmacia, cuando dábamos el RUT por un descuento menor, básicamente estábamos subvalorizando nuestros datos y a cambio de pedacitos de vidrios de colores, entregábamos nuestros datos. Y esto tiene un correlato con la regulación, porque nosotros tenemos una ley del 99, fue de las primeras leyes en América Latina, que estaba inspirada en una ley del 80 y algo de España, donde los computadores no existían, o existían pero no había acceso, no había internet, no estaba masificado el procesamiento. Y esa ley lo que hizo básicamente es regular el tratamiento. Habilitó que las instituciones trataran datos personales, pero no estableció mecanismos de control. Y el gran cambio que hace la ley, más allá del contenido mismo, es que tomó dos grandes decisiones. La primera es que crea una institucionalidad pública a cargo de la protección de datos personales, y eso hay mucha evidencia internacional. Yo soy académico y he investigado en temas de datos personales ya por casi 30 años, llevo mucho tiempo. Hay evidencia clara de que los países que logran mejorar su nivel de protección en materia de datos personales son los países que tienen una autoridad pública a cargo de esto. Por lo tanto, check, bien. Vamos a ver cómo funciona, pero en principio es una muy buena decisión. Y segundo, eleva el costo de hacer tratamientos indebidos. Hoy día una multa por tratar indebidamente datos personales son 5 UTM. Súper poco. Irrelevante. Sí. Ni siquiera es poco, es irrelevante. Nadie lo tiene en consideración al momento de tener que tomar la decisión de si lo hago bien o lo hago mal. En cambio, las multas en el nuevo régimen legal pueden llegar hasta un porcentaje de los ingresos anuales de la organización. ¿Pero de qué estamos hablando para dar ejemplos prácticos? Para allá voy. Con esas dos decisiones, institucionalidad y un régimen sancionatorio, hoy día una institución que te quiere pedir el RUT para hacerte un descuento nimio o para algo totalmente intrascendente, tiene que calcular varios riesgos. Primero, ¿necesito el dato? 2, ¿tengo el consentimiento del titular para ocuparlo? 3, ¿qué pasa si me lo roban? Esas 3 preguntas implican que las organizaciones ya lo están haciendo. Las más grandes ya lo están implementando, las medianas están trabajando en ello, hay muchos que todavía no lo hacen. Implica cambiar radicalmente la forma en que las instituciones públicas y privadas se relacionan con el dato. Porque antes tratar datos era gratis. ¿Y para qué le sirven nuestros datos? ¿Para después venderte más productos? Para todo. Nosotros hablamos del Diógenes de datos. ¿Te has dado cuenta que cuando uno quiere hacer un trámite en el banco,
aparte de acreditar tu identidad, de poner la huella, mostrar la cédula y todo, van y le sacan una fotocopia a la cédula y la meten en un archivo. Imagínate la cantidad de fotocopias de cédulas de identidad que andan dando vueltas, que están guardadas en Cardex. Cuando entre en vigencia la ley, las instituciones que hicieron eso en el pasado van a tener que retrotraer y eliminar esa información porque no hay causa legal para tener ese dato. Y desde el punto de vista de la seguridad, cuando tú le sacáis fotocopia a un carnet de identidad, a una cédula que tiene todos los datos, pero además tiene el código de verificación, este número de documento, que es utilizado en muchas plataformas como un doble factor de autenticación, lo que hiciste es hacer crecer el riesgo. ¿Qué implica esto? Que todas esas organizaciones que trataron datos de manera masiva por muchos años tienen que ponerse a borrar datos. Y esto implica que la próxima vez que vayamos a un banco, a partir del 1 de diciembre, a hacer un trámite, lo que debiera bastar es la huella, mostrar la cédula y se acabó. Ya, pero por ejemplo, cuando uno hace compras online, en todas las plataformas te piden tus datos personales para crear una cuenta y poder comprar tu RUT, tu dirección. O sea, son datos que son súper sensibles. ¿Qué va a pasar ahora con la ley de protección de datos personales? Lo que va a pasar ahí es que tienen que modelar la forma en que, y tienen que definir muy bien qué datos son imprescindibles para la transacción. Y ahí no tenemos alternativa. Nombre, RUT, domicilio tenemos que, porque forma parte de la manera en que opera el negocio. Pero todo lo demás que te pedían resulta innecesario, ¿ya? Y yo he visto muchas organizaciones que ahora están haciendo ese cálculo, es decir, chuta, tengo, no sé, 10 terabytes de información y tengo como justificar bajo el nuevo marco regulatorio, con suerte 2. ¿Cuánto voy a tener que borrar? O voy a tener que ir a pedir consentimiento. No sé si ya te ha pasado que cuando uno, el otro día fue a un supermercado con sistema de puntos de fidelización, yo no tengo personalmente, pero me pregunta y le digo, no tengo, es que hay que renovar el consentimiento. La cajera me dijo que tenían que renovar el consentimiento y cambiaron las pantallitas, sí, las pusieron más grandes, hicieron toda una operación y eso es por la ley. Perfecto. Por lo tanto, lo que debiera pasar a partir de diciembre es que va a cambiar nuestra ruta. Antes éramos muy desprolijos, todos nosotros, respecto a los datos, cómo gestionábamos nuestros datos, a quién le entregábamos nuestros datos. A partir de diciembre, las organizaciones que tratan datos tienen que cambiar su conducta y esto en el largo tiempo debiera implicar que nosotros como personas también debiéramos modificar nuestra conducta. Vamos a aprender un nuevo régimen. Pero nosotros le entregamos constantemente nuestros datos personales a las plataformas digitales, en ChatGPT o en todos estos chatbots, en las redes sociales, y finalmente se nutren de nuestra información. ¿Qué pasa con esa información de nuestros datos? ¿Los creadores de estas tecnologías los pueden utilizar para un fin negativo, por ejemplo? Mira, hoy día, te iba a decir, habla por ti, porque yo no lo entrego. No, pero cuando yo le cuento mi historia o las cosas a ChatGPT o a Cloud o no sé, o subo algo de mi vida en Instagram, obvio que esos son datos personales. Obvio. Yo creo que una de las lecciones que tenemos que aprender es que nosotros perdemos el control cuando apretamos Enter. Cuando yo decido compartir un dato con una plataforma, tengo que asumir que pierdo el control sobre ese dato. Con todo lo que eso implica. Lo bueno, me perfilan mejor, me ofrecen mejores productos, saben más o menos quién soy. Lo malo, esos datos terminan o comercializados o cuando tenemos un problema de ciberseguridad y hay un hackeo, ¿qué pasa? Esa información termina en el mercado negro. Porque tenemos organizaciones bien responsables en algunos casos con la gestión de datos, toman todas las medidas de seguridad para proteger esa información. Pero a veces sucede la contingencia de que a pesar de que tomaste todas las medidas, igual te las robaron. Entonces esa información que estaba valiosa, que estaba bien custodiada, termina en la dark web. Termina en un depósito de datos personales siendo vendida al mejor postor. Por lo tanto, sin perjuicio de la responsabilidad que tengan las plataformas, yo creo que tenemos que ser súper conscientes de que cuando apretamos Enter, igual apretar Enter hoy día como que ya el teclado no, cuando pinchamos aceptar, estamos perdiendo el control de esa información. Y eso hay que asumirlo, ese es un dato de la causa hoy día. ¿Qué es la dark web y qué pasa con nuestros datos ahí? Mira, la dark web es un espacio en el cual es una internet cerrada, que tú para entrar a esa internet necesitas un navegador distinto, y necesitas tener información muy específica respecto a lo que quieres. Si bien hay buscadores, no son como en la internet abierta, que tú buscas... No. Tú necesitas una URL que tiene una terminación específica, que es un código gigante, donde tú encuentras bases de datos,
Yo ayer por temas laborales, estaba revisando una de las dark web más importantes de ransomware y estaba viendo los ataques de la semana y claro, encontráis desde leaks gigantes, desde bases de datos enormes con datos. Si después tú pasas de la dark web a los foros de la dark web, donde ya es más dinámico, porque las primeras páginas que te menciono son estáticas. Pero todo es anónimo. Todo es anónimo. Y ese espacio permite que tú puedas comprar tarjetas de crédito, puedes comprar fotografías, puedes comprar bases de datos, puedes comprar mucha información. Es un espacio que tiene dos grandes dimensiones. Uno es un espacio de seguridad. Es un espacio donde usualmente se intercambia información de manera segura y tiene muchos usos legítimos. Pero esa misma característica de la seguridad permite que sea un espacio donde se intercambia mucha información criminal, ¿ya? Hay hoy día, eso sí, porque antes la dark web tenía esta imagen de que era solo crimen, solo... No, siempre ha sido bien mezclado. Pero hoy día parte de esa actividad criminal se fue a otras plataformas. Hoy día los grupos de Telegram, que la aplicación de mensajería instantánea, son grupos súper asiduos para ciberdelincuentes. Transacciones que antes se hacían en la dark web, hoy día se están haciendo en plataformas como Telegram. ¿Y WhatsApp? Yo no conozco al menos grupos transaccionales en WhatsApp. Seguro los hay, pero yo no los conozco. Daniel, ¿cuántos ataques cibernéticos tiene Chile al año? ¿Somos un país vulnerable? Mira, yo creo que más que la expresión vulnerable, yo creo que somos un país atractivo para atacar por múltiples razones. Somos uno de los países más desarrollados en términos de tecnología digital en América Latina, si no el más. Segundo, somos un país de nivel de madurez mediano en temas de ciberseguridad. Yo peleo harto con la comunidad técnica sobre esto, porque dice, ya tenemos agencia, tenemos ley, y los ciberataques siguen. Les tengo que pinchar el globo y decir, van a seguir creciendo. Si uno mira estadísticamente hablando, en el caso de Chile, el CECIR de gobierno, que era la estructura anterior a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, gestionó en 5 años 200 incidentes importantes. El primer año de la agencia, cuando yo estuve a cargo, gestionamos el primer año 400. O sea, gestionamos el doble a lo que habíamos gestionado en 5 años. Y la tendencia indica de que la cantidad de ciberataques siempre va a crecer porque también hay una mutación del fenómeno criminal. Antes asaltar un banco era una opción viable. Hasta no hace mucho teníamos asalto a bancos. ¿Sí? En cambio, hoy día, ¿para qué voy a asumir el riesgo de que me disparen si mejor contrato una empresa de ciberatacantes de algún lugar del mundo que me ofrece una herramienta de hacking? Porque hoy día hay muchas herramientas de hack as a service, como el hackeo como un servicio, ransomware as a service, ataques de negación de servicio as a service. Mi riesgo es más bajo, es muy posible que nunca me pillen y eventualmente puedo tener un beneficio económico mayor. Cuando hay una transición de la criminalidad clásica, analógica, a una criminalidad digital, por lo tanto, la proyección es que los incidentes crezcan cada vez más, se sofistiquen, porque Chile se está sofisticando también, tenemos mejores medidas de seguridad, tenemos mejores niveles de protección, nos falta todavía mucho, todavía tenemos mucho sistema legacy en el pasado que todavía hay que actualizarlo, pero el ciberatacante se va actualizando también. Y ahí hoy día estamos viendo incidentes con inteligencia artificial. Eso te quiero preguntar. ¿La inteligencia artificial está aumentando los ciberataques o está ayudando a reducirlos? No, yo creo que estamos en un juego. Estamos todavía en un juego de gato y ratón. Efectivamente hay más evidencia que indica que se están realizando más ataques utilizando masivamente inteligencia artificial, especialmente los ataques de primera línea, phishing, algunos tipos de fraude. Para los ataques más sofisticados no hay tanta evidencia todavía. Pero por otra parte, la misma inteligencia artificial está ayudando a identificar de mejor manera vulnerabilidades. Ya es de público conocimiento que hay una aplicación Mythos que fue capaz de encontrar un montón de vulnerabilidades en muchas plataformas. Esa misma inteligencia artificial que ayuda a identificar vulnerabilidades es la que está ayudando a eliminar esas vulnerabilidades, a gestionarlas. Por lo tanto, estamos ahí en un punto de equilibrio. Como toda tecnología emergente, probablemente lo que nos va a pasar es que van a tener usos legítimos, muy buenos, pero también van a empezar a surgir los usos ilegítimos. ¿Cuál es la precaución que uno tiene que tener como persona, pero también como institución? Lo que me decía ahí recién, Andrea. ¿Tengo que cargarle toda mi información personal a una IA? Yo creo que no. Hasta que no sepamos muy bien cómo funciona, yo creo que no. Las organizaciones, antes de implementar una plataforma de IA en su institución,
tienen que ser capaces de calcular bien los riesgos asociados al uso. Y yo creo que ahí nos falta todavía. Sí. Con la ley marco de ciberseguridad, con una ley que va a entrar en vigencia este año de protección de datos personales, ¿cómo tienen que prepararse las empresas? Mira, la empresa, una parte importante ya lo está haciendo. Cuando uno habla con directorios, cuando uno habla con directores ejecutivos de empresas, con gerencias, muchos de la inversión en ciberseguridad la hicieron desde antes de que la entrada en vigencia de la ley para prepararse. Y hoy día es más el año de datos. Hoy día están todos tomando medidas, por ejemplo, para eliminar estas bases de datos que tenían información que era completamente innecesaria para el giro del negocio, para la actividad. 2, están cambiando sus políticas y prácticas. Muchas organizaciones en este minuto están actualizando la forma en que se relacionan con datos. Y acuérdense de mí, los próximos meses nos van a llegar un montón de correos electrónicos pidiéndonos nuevos consentimientos para tratar información. Y también están tomando medidas de seguridad. Porque una de las cosas donde ciberseguridad y datos personales está mezclado es que todas las medidas que yo tome para proteger la ciberseguridad de una institución significan necesariamente que estoy incrementando la seguridad en datos personales. ¿Ya? Porque son un conjunto de medidas muy parecidas, muy similares. Y nosotros estamos viendo que las organizaciones están tomando ese desafío, pero todavía falta. Falta inversión pública y privada. La agencia tiene que crecer en presupuesto, debiera crecer en dotación, lo mismo que la Agencia de Protección de Datos Personales. Las instituciones tienen que invertir mucho más en esto, porque cuando yo tengo un riesgo que puede implicar un impacto al negocio, tengo que ser capaz de calcular ese impacto al negocio e invertir consecuentemente. Bueno, los hospitales, las clínicas, los bancos, o sea, son las instituciones que tienen los datos personales más sensibles de las personas y que son los más codiciados también. O sea, sí. Ahí es donde hay que invertir, sobre todo en ciberseguridad. Así es. De hecho, no es solo las instituciones que manejan muchos datos sensibles. Nosotros tenemos un montón de instituciones que no gestionan muchos datos, pero que gestionan procesos críticos. Por ejemplo, el transporte público. También. Que no trata mucha información personal, el gestor del transporte. Pero si llegamos a tener un incidente de ciberseguridad en el gestor de flota, la ciudad se va a dar cuenta rápidamente. Por lo tanto, son todas las organizaciones, nosotros siempre hemos hablado de servicios esenciales. Tenemos que tomar todas las medidas necesarias para proteger que aquellos servicios que son esenciales para el normal funcionamiento del país puedan operar de manera continua, incluso en caso de ciberataque. Oye, qué interesante esta conversación, Dani. Eso nos pasó el tiempo volando. Pero, como siempre. Como siempre, pero te quiero agradecer de estos temas que a todos nos importan. Ciberseguridad, ¿no? El mundo digital, los riesgos de esto, cómo protegernos y, por supuesto, todo lo que se viene por delante con la inteligencia artificial. Así que te quiero agradecer, Daniel Álvarez, por estar hoy día con nosotros en Tecnociencia, el podcast. No, muchas gracias a ti, Andrea. Como siempre, un gusto. Y a ustedes por vernos cada semana. Recuerden que tenemos estrenos de capítulo los martes a las 5 de la tarde. Estamos en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales y plataformas digitales de ADN, en adn.cl. También mis redes @Andrea Obaid. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén bien. Chao. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac. Más socios que nunca. En Empresas, a tu partner tecnológico. Elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor.